Muy bien, pues vamos a empezar con esta sesión, esta segunda sesión de resiliencia. Este, quedamos que iban a hacer un mapa mental acerca de se llama lo que sea sus crisis, las crisis que han pasado. Hablábamos que la resiliencia es algo que siempre va ligada al trauma, a la crisis, ¿no? Que no podemos hablar de resiliencia si no estamos hablando de una persona que ha pasado por una crisis, que ha salido de ella y ha salido fortalecida de ella, ¿no? Entonces, resiliencia es esta cualidad que tenemos los seres humanos de entrar al proceso de crisis y de él, o sea, vivirlo, experimentarlo y salir al mismo tiempo, tener la capacidad de salir fortalecidos del otro lado. Entonces, la tarea de ayer fue que había que hacer un mapa mental con con las crisis que hemos pasado por la vida, ¿no? Y revisar, es un ejercicio muy lindo porque es un ejercicio que nos permite revisar cuáles son nuestros aprendizajes, cuáles son las cosas que pasamos, cuáles son los miedos que vivimos. Entonces, la idea de la resiliencia justamente es eso de que podamos recuperarnos de la crisis y podamos salir de ella, ¿no? Entonces, la tarea que tuvimos era revisar nuestras crisis y ver qué es lo que sucede en el momento de la crisis, qué es lo que nos causa miedo, angustia, qué es lo que hace que nos activemos adentro de la crisis, ¿no? Y es muy importante, hemos estado haciendo ejercicios de mindfulness, hemos estado respirando y hemos estado invitándoles a regresar a nuestro centro cuando sabemos que estamos adentro de una crisis y ya te diste cuenta que ya estás activada y que ya estás adentro de la ansiedad, tratar de manera tal vez forzada respirar profundo. Quedamos que 3 veces respirar profundo para poder regresar a ti y poder empezar a analizar las cosas desde un punto diferente y que te puedas dar cuenta de dónde estás y de qué recursos son los que tienes alrededor y con qué cosas puedes contar, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, por eso el ejercicio, pues ahorita que no están adentro de una crisis, en el ejercicio podemos revisar cuáles son las crisis que tenemos, que hemos vivido, y ya viéndolas desde afuera, tienes una visión mucho más objetiva y entonces podemos ver qué es lo que aprendimos de ellas, qué fue lo que sentí. Eso nos da mucha información acerca de nosotros, qué siento adentro de la crisis, ¿no? ¿Qué es lo que mi cabeza me empieza a decir adentro de la crisis? Y tengo que revisar si esto que mi cabeza de repente me empieza a decir es algo verdadero o de repente mi cabeza me empieza a contar cuentos, ¿no? Entonces es muy importante que yo cheque si lo que mi cabeza me está diciendo es verdad o es un cuento. Porque también eso es algo importante que aprendamos. No todo lo que mi cabeza me dice es verdad. Como que de repente le damos mucha credibilidad a nuestra cabeza y entonces nuestra mente nos empieza a decir, eres tonta y no vas a poder salir de ahí, o eres débil y no vas a poder salir de la situación, o nos empieza a dar mensajes que son realmente equivocados, o ya estás cansada, o ya estás vieja, o ya está, quién sabe qué porquería nos empieza a decir, que hace que nosotros pensemos que nos falta algo y que la crisis nos va a comer y que va a ser la última crisis que vamos a vivir en el mundo, ¿no? Entonces, está bien que entremos a la crisis. Yo creo que una de las cosas que me gusta invitarle a la gente es entrar a la crisis con el corazón abierto y con la atención bien puesta, bien atenta, vale la redundancia, estar muy atentos de qué es lo que está pasando conmigo cuando entro adentro de la crisis. ¿Qué pasa? ¿Cómo me siento? ¿Dónde siento la crisis? ¿Me preocupo? ¿Lo siento en el estómago? ¿Lo siento en el pecho? A lo mejor en la garganta. A lo mejor me duele la cabeza. ¿Cómo me doy cuenta que ya estoy adentro de una crisis? Eso es importante. ¿Cómo me doy cuenta que ya estoy adentro de la crisis? ¿Sí? Esto es súper importante y es súper iluminador que nos podamos dar cuenta que estamos adentro de una crisis, ¿no? Entonces, he platicado con muchas personas, me acuerdo de una paciente hace muchos años
que, siempre entraba en crisis. De hecho, siempre entraba en crisis porque su cabeza le empezaba, tenía sensaciones corporales y su cabeza le mandaba mensajes como, te vas a morir. Y entonces, bueno, la verdad es que tenía en speed dial a todos los médicos, tenía al gastroenterólogo, tenía bueno, todo el mundo tenía, ¿no? Entonces, y en la bolsa traía el baumanómetro para medirse la presión, lo del azúcar y, bueno, cualquier cosa porque creía que en cualquier momento se podría morir. Y empezamos a hacer ejercicios justo para que respirara y ella hiciera contacto con su cuerpo y se fuera dando cuenta de cuáles son sus sensaciones, si tiene frío, si tiene calor, o sea, qué es lo que sucedía con su cuerpo. Y recuerdo que después de unos, no sé, una serie de ejercicios, después de varios tiempo ya de estar haciendo ejercicios, un día llega a consulta muy emocionada porque se dio cuenta de algo. Y yo, ¿de qué te diste? Pero muy emocionada, o sea, estaba muy contenta. Y yo, ¿qué te pasó? Y me dice, me di cuenta de algo. ¿Qué? Que el dolor que tengo en el estómago no es de cáncer. Porque aparte creía que le iba a dar cáncer. Y yo, ¿y de qué? Es que tengo hambre. Yo, ah, y esto es muy iluminador, porque de repente estamos tan fuera de contacto con nuestro cuerpo que no logramos determinar qué es lo que está pasando. No nos podemos dar cuenta qué es lo que mi cuerpo está sintiendo y qué es lo que me está diciendo. Y en el momento que empezamos a sentir un dolorcito, un piquete, un esto, nos desesperamos y empezamos a darle oído a lo que mi cabeza me empieza a decir y a ella le decía, te vas a morir. Entonces, no decía por qué, decía, te vas a morir. Y entonces ella entraba en pánico porque sí, me voy a morir, me voy a morir. Y dejaba de observar todo lo demás y dejaba de pensar, le debo hablar a mi hijo, debo tomarme un vaso de agua, no sabía qué hacer porque perdía el contacto, ¿no? Y esto, o sea, pareciera que es muy exagerado, pero bueno, le pasaba a una persona y esto le puede pasar a muchas personas y espero que no nos pase a nosotros, ¿no? Espero que no te pase a ti y que tengamos la capacidad de buscar de manera constante, hacer conciencia de mi cuerpo y de hacer contacto conmigo y de hacer contacto con lo que siento, incluso lo que siento emocionalmente. Entonces, a lo mejor puedo decir si voy, no sé, por ejemplo, a mí ir al súper no me causa angustia, pero me incomoda mucho ahorita que estamos adentro de la pandemia, ¿no? Entonces, a lo mejor ir al Seguro Social sí me puede causar angustia. Eso sí, yo ya cuando tengo que ir al Seguro Social a ver cosas de mi papá, ay, de repente sí llego con la gorra y con el perro amarrado y con todas las cosas porque no sé quién se me va a acercar y qué cuidado tienen, ¿no? Y eso me puede, a lo mejor me puede poner en angustia. Pero, por ejemplo, ir al súper me incomoda. O sea, llevo mis toallitas húmedas, limpio todo, me cuido, pero estoy pendiente de mí. Pero a lo que quiero aquí es que no quiere decir que, o sea, vivo en el mundo y vivo dentro de la pandemia igual que ustedes y de todos modos estoy pasando las mismas cosas que ustedes. Entonces, tengo yo que estar atenta de qué es lo que estoy pasando, qué es lo que siento, qué es lo que mi cuerpo me está diciendo que debo de hacer, porque además mi sistema de alerta no es un sistema malo. Mi sistema, eso que me causa angustia, no es para mal, al contrario, es para que yo esté alerta y yo pueda, mi cuerpo esté listo para responder para una emergencia. Entonces, tampoco se trata de que yo satanice al pobre sistema de alerta y lo haga yo ver como el malo de la película, porque no lo es, al contrario. Es este sistema que me está cuidando y me está diciendo, hay algo que está fuera de lugar, hay algo que puedes atender de esta manera y que puede funcionar mejor. Entonces, pero para que yo pueda hacerle caso de verdad y yo pueda utilizarlo de una buena manera, tengo que estar muy atenta y no irme con el primer impulso y el primer discurso que mi mente me empieza a lanzar, que es a lo mejor, te vas a morir, no sé, podría ser, ¿no? Entonces, muy atentos con esto.
Si ustedes revisan, por eso en este ejercicio del mapa mental es tan poderoso, porque ustedes en un estado de tranquilidad en su casa, están en un estado de tranquilidad, ya no están activadas como cuando estuvieron en el momento de la crisis, pueden hacer este ejercicio de revisar cuáles crisis he pasado, qué crisis recuerdo y qué datos me han mandado estas crisis, qué cosas me han dicho estas crisis que pueden, me pueden servir para las siguientes, ¿no? ¿Qué me decía mi mente en un momento de crisis? Como a esta chica le decía, te vas a morir, a la otra, ¿qué le dice? A ti, ¿qué te dice? ¿Te falta algo? No sé, creo que les comentaba en algún momento en el duelo, a mí me decía, cuando mi papá estaba enfermo, te vas a quedar huérfana, por ejemplo. Ese era el título. Y yo decía, ay, sí, me voy a quedar huérfana, pero no, o sea, ya revisándolo y analizándolo y viviéndolo bien, sé yo, no, tengo un papá y aunque ya no esté, pues siempre va a estar, porque hasta hoy escucho a mi madre que murió hace 7 años, ¿no? Entonces, siempre él ha dejado una huella tan profunda que siempre va a estar disponible para mí en cuanto yo la necesite, y además hoy soy un adulto y en este momento no estoy en necesidad precisamente de un papá en el sentido en un sentido de que me voy a morir sin él, ¿no? Entonces, esto que me está lanzando a mi mente es una mentira, es algo que me va a llevar me puede llevar a una crisis si le doy oído, si me quedo atorada en ello y estoy repensando, pienso en ello, y entonces puedo entrar en angustia, me puedo deprimir, etcétera, etcétera. Entonces tengo que estar muy atento, no solamente a lo que siento físicamente, sino también a lo que mi mente me empieza a decir a la hora de la crisis, que esto me va a ayudar, este, para que yo pueda cachar si esto que me está diciendo mi mente es para bien o es para mal, esto me va a llevar a la luz o me va a llevar a la depresión y a la angustia y me va a enganchar en una espiral descendente que después a ver quién Dios me viene a sacar de allá. Entonces, sí es necesario que estemos muy, muy atentos. Este ejercicio del mapa mental es muy poderoso porque les va a brindar toda esta información. Entonces, por eso es que les pedí que hicieran este mapa, que ojalá y le den un tiempo, a lo mejor de un día para otro, no lo van a acabar, pero dense la tarea de revisar este mapa y recordar estas preguntas. ¿Cuál era la situación? ¿Quién estaba conmigo? Cuando estoy adentro de una crisis, ¿quién me acompaña? Una de las herramientas que tenemos para que las personas seamos más resilientes es generar una red de apoyo. Y esto es muy importante porque cuando estamos en crisis, la tentación inmediata más común es aislarnos. Esto es muy curioso y es muy importante. Escuchen lo que acabo de decir. La tentación inmediata es aislarnos. Y entonces, si yo me aíslo, le doy espacio a mi mente a que haga cuentos y bueno, también es parte de esto que la mente me está diciendo, nadie te va a entender, ellos no han pasado lo que tú estás pasando, o si tú les cuentas, se van a burlar de ti, y todo esto son cuentos de tu mente, todas esas son mentiras. Y es muy, muy importante que vayamos haciendo pininos, sobre todo si ya agarramos el hábito de aislarnos en una situación de crisis, es importante que vayamos poco a poco abriendo el espacio para dejar que la gente vaya entrando, ¿no? A lo mejor no con todo el mundo, pero probablemente hay un amigo, una amiga, este, el, el cura, tu sacerdote, confesor, tal vez, un director espiritual, no tiene que ser necesariamente la familia, porque es más, de repente tenemos familia extendida que ahora son los amigos que nos acompañan. Hay mucha gente que vive fuera de su ciudad natal y genera una familia alternativa a su familia de origen, y es la familia que les rodea en la nueva ciudad en la que se encuentran. Entonces, pues eso,
siempre tener a alguien que nos pueda apoyar, que nos pueda escuchar, que a veces nos pueda decir, ¿sabes qué? Estás equivocado, esto no está bien lo que estás diciendo, ¿no? Que le podamos soltar la autoridad para que de repente nos jale las orejas cuando sea necesario. Esto es realmente muy importante. Y, y eso hace que yo sepa que siempre voy a tener a alguien a donde recurrir en caso de una situación de crisis. Y esto es algo que nos hace resilientes. Es muy curioso, aunque nunca utilice ese recurso, aunque no sea, nunca llegue al necesitar ese recurso y salir corriendo a pedirlo, simplemente el simple hecho de saber que podría yo contar con alguien me hace una persona más resiliente. Eso hace que yo sea una persona más resiliente. Y esto es muy curioso. Y bueno, siempre les platico de mí. Cuando salí de mi casa, yo salí de mi casa a los 17 años, me fui a vivir a Cancún. Y yo recuerdo perfecto el papá de mi mejor amigo, del papá de mi mejor amigo, además al que le digo abuelo. Mi abuelo me dijo el día que salí de mi casa que si yo requería, de hecho me dio dinero, me dio, toma, aquí te doy, creo que me dio como 600 pesos, no me dio una millonada, me dio nada más algo como para llegar allá y que no me muriera de hambre. Y me dijo, si llegases a necesitar algo, siempre vas a poder regresar. Siempre vas a tener una casa en donde vas a poder venir aquí con nosotros y siempre si requieres algo, me hablas, si requieres dinero, me hablas, yo te voy a mandar. Y eso es algo súper lindo porque lo recuerdo muy bien, creo que ese es el principio, es uno de los principios de mi resiliencia, porque salí de casa a esa aventura de la vida, a buscar un trabajo, a hacer cosas por mí misma, con la conciencia de que había alguien atrás que en algún momento me podría rescatar en caso necesario. Y nunca, en todos los años que estuve fuera, en casi, en más de 25 años que estuve en Quintana Roo, nunca tuve que voltear atrás y nunca tuve que utilizar el recurso. Nunca lo utilicé, de hecho. De hecho, hablé con él hace unos pocos años de esto, se lo conté y él ni siquiera se acordaba. Con mi abuelo le decía yo, es que, ¿qué crees? Para mí es muy importante y le platiqué por qué. Yo no me acuerdo de eso, ¿no? Y dije, pues no importa, porque el hecho de que yo supiera que existía la posibilidad de que yo pudiera regresar era suficiente para fortalecerme y que yo me pudiera parar y yo pudiera hacer las cosas que tenía que hacer para salir adelante, ¿no? Entonces, me podía enfrentar a la tormenta, podía no sé, hacer cualquier cosa, pero sabía que si era necesario podía yo mirar atrás y regresar a Mérida y había alguien que me podría rescatar. Entonces, esto es muy lindo porque nunca fue necesario, pero esto me demuestra hoy que ya obviamente ya estudié psicología y ya aprendí acerca de resiliencia y trabajo con crisis, etcétera. Digo, ahora entiendo por qué, cómo llegamos allá, o sea, cómo yo llegué allá. Claro, porque yo tenía una red de apoyo y porque yo tenía a alguien atrás que me podría apuntalar, o en mi cabeza yo sabía que había alguien atrás que me podría apuntalar. Entonces, yo soy fan, como trabajo con crisis, yo soy fan de las redes de apoyo. Para mí es muy importante que las personas extendamos los brazos y nos agarremos unas a otras. Es muy importante que podamos ayudarnos unas a otras, pero también es importante que tenga yo la capacidad de tener humildad y abrir mi corazón y decir, de repente puedo necesitar, ¿me podrías ayudar? Entonces, esto realmente es muy necesario. Y es curioso porque también las personas, les decía que las personas que hablan de resiliencia son personas que han pasado por la crisis. Y de hecho, uno de mis autores favoritos de resiliencia se llama Boris Cyrulnik. Y él empezó a escribir sobre resiliencia hace muchísimos años. Y él es sobreviviente del Holocausto nazi. Es uno más de los sobrevivientes. Tenemos también, les he hablado de Víctor Frank, que Víctor Frankl fue sobreviviente de los campos de concentración. Él estuvo en varios campos de concentración
y él es el creador de la logoterapia, ¿no? Pero Boris Cyrulnik empieza a trabajar con niños y empieza, él en la Alemania nazi, más bien durante el Holocausto, él escapa de Francia. Él escapa de Francia debajo de una señora, como de un cadáver, y logra escapar, ¿no? Pero creo que era una persona que estaba moribunda, y durante una presentación de televisión, una señora escribe y dice, este no es el Boris que yo salvé, porque lo ayudaron a salir, ¿no? Tenía 6 años y lo ayudaron a salir y todo. Este no es el niño Boris que yo salí. Y se reencontraron y platicaron, y ahora platican de eso que vivieron, ¿no? Entonces él empieza a trabajar, muy curioso porque les digo, muchos de los psicólogos que trabajan con la resiliencia, muchos fueron sobrevivientes de algo terrible, ¿no? Como la guerra. Y ellos pues tienen no solamente esta visión desde adentro, porque ellos vivieron el trauma en sí mismos, sino ellos abren su mundo y se abren al servicio de los demás. Y esto a mí es algo que se me hace increíble y maravilloso, como Víctor Frank nos dice, el ser humano tiene la capacidad siempre de tomar una postura y de responder ante la situación. La pregunta es, ¿cómo vas a responder ante la situación? O sea, Víctor decía que encontró alemanes compasivos y buenos que trataron de rescatar cuanto judío pudieron, así como encontró judíos perversos que lanzaban a sus compañeros a los nazis con tal de salvarse ellos mismos. Entonces decía, no es una cuestión de razas, es una cuestión de respuesta. Esta es la situación que estamos viviendo. ¿Cómo vas a responder? ¿Cuál es la respuesta que le vas a dar a la vida? Porque no puedes evitar la crisis. ¿Cuál es la respuesta que tú le vas a dar? ¿Cómo vas a pararte enfrente de ella y vas a decir, voy a responder de manera positiva, de manera propositiva, decía Lucinda la palabra hace rato, voy a responder desde una moral, con una ética? ¿Cómo voy a responder ante la situación? ¿O me voy a convertir en alguien que va a perder toda ética y que va a robar o va a matar o va a hacer cosas con tal de salir de una situación? Esa es tu respuesta al mundo. Y eso va a ser parte del tema que vamos a ver la siguiente semana. Hablamos que la siguiente semana vamos a ver el sentido de la vida, ¿no? Y esto tiene que ver con la logoterapia, así que vamos a echarnos a un chapuzón acerca de Víctor Frank. Pero la persona resiliente no está aislada del trauma, al contrario, entra al trauma y le da una respuesta al trauma. Por eso es que al final del trauma sale reforzada y sale con más vida y sale mucho más fortalecida, ¿no? Entonces, imagínense, a mí me encanta leer a Boris Cyrulnik, porque tiene información muy linda acerca de los niños. De hecho, él estaba platicando que los niños después, en la Segunda Guerra Mundial, cuando salieron los niños que salvaron, se los llevaron a Anna Freud, hija de Sigmund Freud, para que ellos pudieran estudiar a los niños y salvarlos y cuidarlos y rescatarlos de estos horrores que estaban viviendo. Entonces tienen mucha información linda y muy buena. También estaba pensando, la semana anterior estuvimos hablando de la autocompasión y del autocuidado y de lo importante que es. Les decía yo, el ser humano es un animalito que nace prematuro, les explicaba. No es un animalito que que ya se para en las pocas horas que nació, como un venadito o un caballito. Nosotros no, nosotros nos aventamos varios meses que necesitamos que nos carguen y nos lleven de un lado a otro. Entonces, si estamos aquí teniendo esta plática, porque alguien se tomó la molestia de cargarnos, llevarnos de un lado a otro y darnos de comer y cuidarnos, ¿no? Es muy curioso, porque también somos un animalito que requiere apapacho. El bebé que no es abrazado, el bebé que no es acariciado, es un bebé que se queda chiquitito,
y no sube de peso y cosas así. Y, y siempre les he dicho, los procesos en la vida los pasamos con amor y nosotros requerimos ese amor. Por eso la semana pasada hablábamos de la autocompasión, porque cuando yo no solamente me dedico a darle amor hacia afuera, al mundo, a la gente que conozco, a mis hijos, sino empiezo a darme amor a mí, yo empiezo a cultivarme y empiezo a darme la posibilidad de florecer. Y esto es muy importante porque esto no va a evitar que yo pase una crisis, sino simplemente me va a dar fortaleza para atravesarla y salir del otro lado. Y pensaba, mi hermana tiene, aquí en el instituto, aquí en la casita del instituto tenemos una señora gato que siempre nos trae a sus gatitos. Aquí tiene a gatitos, siempre llevamos como varias camadas de gatitos. Y, y mi hermana se quedó con uno de estos gatitos. La señora gato es una gata flaca, flaca, pobrecita, y por más que le damos de comer, nunca sube de peso. Y, y pensaba, hace rato que estaba yo pensando en esta plática, estaba pensando, y dije, claro, la señora gato, pues a lo mejor nació en la calle también, y de seguro, porque es súper arisca, no deja que nadie la toquen, y eso también es algo que tiene que, ahorita les explico. Y estaba pensando, claro, de seguro nació en la calle, nadie la atendió, y va de basurero en basurero y de casa en casa a ver quién le da de comer y todo. Y eso hace que ella sea chiquitita y flaquita. Por más que le damos de comer, ella no logra reponerse y no logra alcanzar el peso de un gato casero, de un gato en cuidado, ¿no? Y una de sus hijas, mi hermana se llevó a su bebé y decía yo, ¿por qué? Se llama Chloe la gata, es una cosa de este tamaño. Y decía yo, ¿por qué Chloe es tan grande si su mamá es tan chiquita? Y pensaba que, claro, desde que la gatita nació, la cuidamos, la acariciamos, le, le damos mucho cariño y hoy es la hija de mi hermana, la cuida y la gatita quiere mucho a mi hermana y la busca y hay mucho amor. Quiero que entiendan el concepto del amor. Cuando damos amor, los seres florecemos. Los seres crecemos. O sea, de hecho, me acuerdo que la abuela me decía que hablaba con sus plantas. Yo nunca he hablado con mis plantas, la verdad. De repente le pido permiso a la chaya para cortarla para que no me pique. Eso sí, mi abuela me enseñó. Pero mi abuela salía al patio y hablaba con las plantas. Entonces, y sus plantas eran grandes y eran bonitas. Entonces pensaba, no es nada más hablarle a la planta, es el amor que transmitimos a los seres. Entonces, imagínense, si una planta florece y resplandece cuando le hablo. Si un animalito como Chloe crece y tiene más posibilidades y se vuelve un animalito hermoso y como si fuera un animalito de una raza grande, etcétera, por ese amor que recibe. ¿Qué sucede con el humano cuando le doy amor? La pregunta aquí es, y cuando tú te das amor a ti mismo, digo, hoy ya no estamos en la edad en que necesitamos que alguien nos dé esa compasión. Siempre es lindo recibirla, pero ¿y si tú practicas esa compasión? Entonces, cuando tenemos esas prácticas de compasión que hemos estado hablando, nosotros florecemos más. Nosotros tenemos más posibilidad de entrar al trauma y salir de él totalmente más fortalecido. Esto es muy, muy importante. Abrirme a los demás, hacer estas meditaciones, estos ejercicios de conciencia, más que meditación, este ejercicio de conciencia, respirar, hacer contacto conmigo, sentir mi cuerpo, sentir lo que vivo y, y darme cuenta que a pesar de que yo me equivoque y de a pesar de que a lo mejor mi cabeza me está diciendo que me faltan un montón de cosas, aún así todo va a estar bien y aún así me tengo y me amo de manera incondicional. Esto hace que yo pueda, ok, o sea, pase lo que pase, se echa a perder como se echa a perder esto, o salga súper bien, igual me voy a querer, ¿no? No es, mi nivel de amor por mí no va a variar porque sucedió esto o lo otro. Entonces, yo tengo que prepararme para poder responder. Vuelvo a decir, no con esto voy a cancelar
la posibilidad de crisis. Siempre van a haber crisis. Siempre va a haber algo que me pueda llevar a una crisis. Eso no es el punto. El punto es que yo entre a la crisis y tenga la capacidad de salir de ella. Entonces, les invito otra vez a que revisen esos mapas. Si no han hecho su mapa, se sienten y hagan el mapa otra vez. Es un mapa mental en donde voy a poner, estas son algo así como mis duelos o mis crisis o mis quiebres, como quieran llamar. Las cosas que han hecho que yo crea que el mundo ya se acabó y que al final salí de ello. Y no se van a enumerar 2 o 3, tal vez 5 si encuentran, y pasen a la siguiente pregunta. ¿Y ellos qué me dejaron? ¿Qué era lo que mi cabeza me decía mientras estaba dentro de esta crisis? ¿Cuál era el discurso en mi mente? ¿Por qué me estaba dando miedo? ¿Por qué me estaba dando angustia? ¿Por qué era lo que yo más temía ante esta situación? Entonces, cuando hago esto y después, ¿quién estuvo conmigo? Me apoyé en alguien, busqué a alguien. Cuando entro en mis crisis, ¿a quién recurro? ¿Tengo a alguien a quien recurrir? ¿Tengo a un sacerdote, una amiga, el marido, la esposa, alguien que está alrededor de mí que pueda apoyarme? Y al final, ¿cuáles son mis herramientas? ¿Qué aprendí de ello? ¿Cómo salí de esta situación? ¿Lo hice sola? ¿Utilicé algo? ¿Leí algo? No sé, fui a terapia. ¿Qué hice para salir de la situación? Ese es un recurso mío. Entonces, si hacemos estos recuentos y revisamos, vamos a poder alcanzar mucha la riqueza que las crisis nos traen, que es realmente importante tenerla en cuenta porque las crisis van a seguir llegando, ¿no? Digo, ahorita estamos dentro de una pandemia, pero siempre va a pasar algo. Y está bien, porque eso es parte de la vida, que siempre pase algo, no es algo malo, es la vida. Siempre vamos a tener problemas, hasta en el último día vamos a tener problemas, algo que resolver. Entonces, no pasa nada con eso. La pregunta es, y yo ya estoy lista y tengo la posibilidad de salir de mis propias crisis, tengo herramientas, ya conozco las herramientas que tengo, eso realmente es muy importante. Entonces, pues eso es lo que hoy quería platicarles. Y nos vemos el viernes, eso es la siguiente. Nos vemos el viernes para terminar este tema de la resiliencia.